Muchísimas gracias por la presencia de ustedes y muchas gracias a la biblioteca que me dio esta oportunidad de venir a compartir la figura del doctor Atilio Cornejo. Cuando me ofrecen y me proponen una fecha, lo primero que hice fue entrar a internet para conocer la figura del doctor. Empecé a leer su biografía, lo que dice su madre, los escritos de su madre, lo que él escribe en los años 50, cuando cumple los 50 años, y después César me hace llegar otros artículos más del doctor. Cuando leía, empecé a sentir lo que significan las resonancias del texto. Esas resonancias que permiten que el cuerpo de goce empiece a sentir al texto como un puente entre el cuerpo de goce del autor y el cuerpo de goce del escritor, que moviliza las fibras íntimas de lo más profundo de la subjetividad nuestra. Toda esa movilización me llevó a empezar a borronear algunas cosas y darme cuenta que era una vida sin vacíos, como dice el título. Con César manteníamos una correspondencia por el correo y le iba experimentando estas cosas, y César me dice: el doctor Cornejo te ha tocado con la vara. Y es realmente así, porque esta mañana, cuando recorría la biblioteca acompañado por César, uno sentía que estaba tocado y movilizado por este hombre tan lleno de virtudes, tan completo y tan trascendente que tiene la provincia de Salta. Cosas muy parecidas encontré, por ejemplo, en su despacho con el piso de madera, que me remontó al comedor de mi casa en la infancia, cuando entre los 4 y los 5 años, la niñera que tenía entonces, Marta Soberón, sacaba los libros de la biblioteca de mi padre y me los leía, y al mismo tiempo me enseñó a leer antes de ir a la escuela. Cosa que reflejo en una de mis novelas, esta situación. Desde ese lugar, desde esa conjunción, es que vengo del norte de la provincia, no solamente gratificado por la invitación que me hace la biblioteca, sino también con todo el entusiasmo y con toda la tensión y con toda la emotividad y el nerviosismo de venir a compartir lo que hice, dividido como lector. Primero le voy a hacer como lector y después como escritor, porque yo creo fundamentalmente que el nuevo lugar del doctor Atilio Cornejo tiene que ser la literatura. Se merece tener una gran novela donde él sea el protagonista, y apelo que esas novelas las tienen que hacer algunos de los escritores, de los excelentes novelistas que tiene la literatura de la capital de Salta. Porque uno del interior es como el que se subió a una pared y mira por encima la figura de él. Yo creo que le pertenece, el doctor Atilio Cornejo le pertenece a los novelistas de la ciudad de Salta, que pueden hacer una gran novela sobre la figura del doctor Atilio Cornejo. Paso a leerles qué sentí como lector de este gran hombre. Leer los textos del doctor Atilio Cornejo es proyectarse en una identificación casi inmediata entre autor y lector,
por el carácter movilizador que tiene su prosa sacada de su mundo íntimo, y de inmediato la lectura se vuelve imprescindible con ese irse implicando con un hombre de vida singular, sostenido, como él lo dice, por la voluntad orientadora que le da los rieles a la inteligencia. Como lector, he sentido la prolongación de esa especie de caminata del pensamiento, como son sus artículos Voluntad y Método y Cuando el amor renace. Tiene su escritura la condición del anudamiento dado por el reflejar en los textos la vida y su cartografía, la capacidad solidaria y de afectos, el compromiso social de un hombre que muestra su verdad y sus sensibilidades desde esa unidad entre ser y pensar, y eso es lo destacable al no ser una lectura para leer prevenido. El doctor Actilio Cornejo muestra una vida sin vacíos, y prueba de ello es que toda su vida sigue en su obra y nada de él se disuelve. Él mismo lo dice en uno de sus escritos: he vivido en suma para el futuro, para el después de mis días. También el poeta Carlos Jesús Maita de Rosario La Frontera así lo descubre en un hermoso soneto en donde refleja la labor del historiador que hace de esa ciudad una piedra eterna sin olvido. En el texto de su juventud, Cuando el amor renace, deja su preocupación sobre el sentido de la existencia en un mundo que avisora ya saturado por la fragmentación, por las cegueras y sombras y sus desacoples que enfrenta el amor solidario. Este escrito es una invitación a buscarlo nuevamente, porque sin él el ser humano pierde su identidad. En su reflexión al cumplir 50 años, el texto es un abrazo de sinceridad y de humildad en donde muestra su grandeza. Desde la cima observo el panorama con placidez y dulzura, y en mi interior solo siento latir mi corazón con mayor bondad, sin enemigo, y si los hay, siento que no los veo. Destaco en ese texto una expresión que lo muestra como un hombre sin cegueras en su visión sobre el prójimo, cuando habla del aprovechamiento, del desagradecimiento que deben soportar los espíritus nobles como el suyo. Él dice: el buen silencio es virtud, aunque para otros sea opería. Ese buen silencio es la cualidad del hombre sabio que ejerce la sabiduría de la acción y la sabiduría de la aceptación. Es ahí en donde está la voluntad del brazo de Hércules, como la llama, y es el sostén de su dignidad. El doctor Actilio Cornejo es un hombre libre, es un hombre feliz, que no necesitaba de la esperanza porque practicaba la sabiduría. Esta es la razón de haber hecho una constante presente al actuar desde la ética, que ha sido su permanente arte de vivir. Quien sabe conocerse a uno mismo se fortalece, por eso es un hombre sin vacíos. Leer esta reflexión cuando habla de sus padres es encontrar un paralelismo con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, por la gratitud del reconocimiento, un reconocimiento en unidad con su genealogía. En estas lecturas he sentido el brillo de su sabiduría, su legítimo humanismo y, como él lo dice, toda su voluntad y su inteligencia vueltas palabras desde su intimidad profunda pensando en el prójimo, y como él lo dice, que lo único eterno es la producción del espíritu. Esto es lo que viví como lector. Y en mi ingreso a la literatura, en este pedido que le hago, que sea una gran novela, hay que hacer una gran novela, escribo lo siguiente. Don Actilio Cornejo vuelve a su casa. Pasa por la vereda de la Recoba del Cabildo cerca del anochecer, cuando la ciudad inicia la búsqueda de sus sueños. Por ese lugar encuentra un mendigo ciego y le deja una limosna. Camina pensando en los quehaceres del mañana.
no es de andar dejando el corazón en sombras, ni que nada se pierda en el tiempo, ya que siempre le mueve el placer de vivir, para que esa nada no le quite este regreso sin clausuras. Se para saludar y cambia una breve charla con un conocido y aprovecha para acomodarse los anteojos de grueso armazón y luego sigue. Verlo es sentir que se está frente a un hombre caracterizado por la virtud de la simplicidad que destaca su mirada. Es un hombre sin hipérbole, de pensar complejo que no se extravía en sí mismo, y eso se nota en su forma de caminar sin premura y mucho menos sin intemperie, con la espiritualidad libre, por ese arte de pensar lo complejo y volverlo lo más entendible posible en las charlas, en sus escritos, en su profesión del derecho, en su amor por la historia. No es de pensar para protegerse, eso le despreocupa si tiene la actitud de diluir con la virtud de la simplicidad la condición del ego. Don Atilio Cornejo vuelve a su casa sin tener la necesidad del exhibicionismo. Camina también por su propia madurez, sin historia inconexa, solo va entre la dispersión de los sonidos de la noche incipiente y su liviandad metido en la necesidad de algún deseo, con esa tranquilidad de estar en la vida y en la memoria, como si el hoy tuviese los episodios gratos de una buena infancia, en donde aprendió de poco a ser el mismo con un yo purificado. Don Atilio Cornejo es un hombre que no tiene que probarse. Todo en él es tangible: soledad, lejanía, misterio y lo invisible, preguntas y posibilidades. Va sin esa sensación de sentir derrotas anticipadas para enfrentar todo riesgo. En mi interior solo siento latir el corazón con mayor bondad sin enemigo, y si los hay siento que no los veo, escribió en sus reflexiones al cumplir 50 años de vida. Con esa convicción va, como creció en la vida sin dispersión entre soledad y universalidad. Por eso deja esa imagen de ser un hombre específico de la ciencia del derecho y de la historia en estos reflejos del arte. Vuelve a casa envuelto en la virtud de la gratitud, que es un eco de la alegría lograda por su manera de entender la vida, dar más que recibir. Mi egoísmo está en darlo todo para los otros, son sus palabras. Es un hombre que entiende el amor como un retorno, de equilibrado amor propio, sin pesares, sin nostalgia, colmado de satisfacción por la alegría guardada en la memoria. Vuelve y él se imagina por un puente cruzando los recuerdos. Siente lo familiar tan entrañable, hecho luz en la cerrazón del crepúsculo. Siente el silencio y el propio taconeo de sus pasos, y aparece este retorno como si fuera la resonancia de un viejo poema leído y memorizado, por esa costumbre de buscar a la literatura la compañía para hacerse cargo de las soledades. La satisfacción va desandando también en el regreso a casa y se parece a una caricia sin olvido, como lo es la hora de sentir expresado en las reflexiones escritas al cumplir sus 50 años, un texto transparente que permanece en el tiempo. Observo la vida con placidez y dulzura, ha escrito entonces. Y las palabras parecen venir de la heredad profunda de la sangre a su forma de sentir no solo el ayer, sino el después para su vivir, como una humana filosofía para el futuro, para el después de mis días. Otro de sus dichos: atardece, pero el vivir del doctor Atilio Cornejo no tiene atardeceres. Para él la vida es como la montaña a la que se sube y se desciende, y que en ella están las 4 estaciones desde la primavera al invierno, ha escrito entonces. Ha caminado y camina por las estaciones de su vida sin dejar respuestas postergadas desde ese sentir, que lo único eterno es la producción del espíritu y haber recibido como herencia de mi padre el buen nombre, el honor y el ejemplo, y haber sido educado por mi madre en los conceptos cristianos sin alarde. Definió entonces su manera de ser. Nada en su vida lo condenó el tiempo, nada fue sombra, se aprendió a pensar para no ser vulnerable. Sus padres le dieron el amor para que tuviese una condición superadora, y así su porvenir fue la amalgama entre la fidelidad de la memoria y de los afectos, y él es un espíritu fiel y el constructor del porvenir. Sus padres y la heredad del linaje familiar le dieron esa identidad moral, los respetados recuerdos precisos. Así vuelve,
por ir entrando la noche, por estas veredas, para que el olvido no tenga la última palabra si él se sabe hecho de memoria y perspectiva, con la que se quita toda oscuridad y le pone luces a la afuera, y así en este regreso es el espíritu, la compañía que también lo hace. Así la vida del doctor Atilio Cornejo es como una novela que no se extravía en el prólogo, si sabe evitar oquedades, conectando su significante con los afectos. Lo veo pasar desde la literatura, desde ese sentido nuevo que cobran las palabras, cuando don Atilio Cornejo va entre imágenes y metáforas inasibles, con sus resonancias propias y con las resonancias del arte al igual de transparentes. Y veo en él el mismo sentido que le da el poema de Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre, ante ese sentido de la vida, ante esa utilidad cuando el poeta habla de la vida de la fama. Estas coplas también son parte de su memoria, de esta memoria que está siempre para abrirle los cielos salteños. Ha caído ya la tarde. La noche impone otras intimidades. Es entonces, después de saludar y cruzar palabras con un conocido, que retoma sus pasos y cruza la calle y es llevado su pensamiento por la figura de sus padres, tan importantes, tan presentes en su vida para la continuidad de los parecidos en el aceptar las diferencias. Padre y madre, la ley y el amor, pero en ambos la prioridad del amor. Se siente el hijo que aceptó ese plural. Camina y el recuerdo se le vuelve refugio. Los padres son esa transparencia que se prolonga y lo manifiesta cuando dice en las reflexiones de los 50 años: he vivido para el futuro, para el después de mis días. Supo don Atilio Cornejo, y por eso es futuro, como lo dijo el gran poeta Jorge Manrique en las coplas, porque ante el escollo puso la gratitud, ese don luminoso en el dar y en el recibir la alegría compartida. La historia fue un grato retorno, buscar en el pasado para entender lo externo en la condición del todo, y esas veredas que ha pisado en la recoba sostiene su pensar en reciprocidad desde esa vinculación como entiende la historia en general, así como su pertenencia a la historia familiar. La gratitud lo esforzaba para sostenerse en la condición de la humildad. Don Atilio Cornejo no sentía el reverso del pesar si tenía la gracia de la vida. Ser historiador le aliviaba el peso del porvenir por sentir el gozo de lo que fue para ver más perdurable a ese porvenir. Camina levantando la cabeza, la mirada lúcida, como anticipando el día nuevo para que no lo tome desprevenido. Sabe despegarse de toda angustia en ese ir hacia el amor, la forma de dejar a los pesares que se consuman en sus propias cenizas. En esto se parece a un poeta, en la costumbre de revelar el corazón sin reservas. Es un poeta de la ética que expresa y siente lo que vive desde el humanismo, desde la singularidad del espíritu. De esa forma va mirando la ciudad, envuelto en la sensibilidad, pasa por ella, y ésta se le hace palabra entre lo real y lo simbólico. Conoce lo significante de la ciudad al vivirla como ciudadano y por el protagonismo en múltiples cargos, todos honrados por su compromiso tan solidario. Por eso el ir por las veredas no es andar a tientas, simplemente se lo vuelve goce. Desde la historia lo veo una misión de grato retorno, al buscar en el pasado la forma de entender la continuidad del presente en la condición del todo, y el andar por estas veredas rumbo a su casa es como una reciprocidad vinculante con la propia historia universal y con la propia historia familiar que lo envuelve en pertenencia. Don Atilio Cornejo sabe sostenerse de la gratitud de la humildad para no sentir ningún reverso si tenía la gracia de la vida. Ser historiador le aliviaba el peso del porvenir, ya que sentía el gozo de lo que fue para ver el devenir más perdurable. Ser abogado le permitía no dispersarse de la equidad del sentido humanitario. Y por encima estaba el hombre lleno de un amor generoso. En la literatura, el protagonista deja la revelación del regreso escrito de lo profundo del escritor desde el último lugar de la subjetividad creativa, y así descubre la singularidad de un hombre que no tiene desiertos. Es su caminar cansino el que contagia el relato, para que no sea un atropellamiento de palabras y ser la totalidad de la dimensión de su subjetividad.
dobla por la calle Córdoba, llega a su casa, su madre lo espera para la cena, y la conversación menuda en donde los aromas y las palabras se parecen a un abrazo. Luego se va a la biblioteca a ordenar papeles, a hacer escrito para el día siguiente. Después deja el escritorio y se sienta en su sillón con el libro sacado al estante y lee como quien busca en un texto, lejanía, mañana, ir del recuerdo a los deseos. Cierra el libro y fija la mirada en los otros puestos en los anaqueles de la biblioteca de madera que cubre toda la pared y lo mira atento como si los escuchara. El doctor Atilio Cornejo sabe que ahí está la proyección de su vida, por donde se irá a otra dimensión a los tiempos de la naturaleza y de la historia. Eso lo hace feliz, porque el futuro de su legado no será algo perdido, sino la conjunción de recuerdo y porvenir. Por la ventana se ve la noche y sus duermevelas. Adentro, el doctor Atilio Cornejo es esa intimidad de sentir el sosiego, porque tiene para volar y seguir hacia la eternidad encarnado en las alas de los libros. He traído, César, te voy a entregar acá copias de para que después las entregues. Lo que uno reconoce un poco más. Profesor, ¿te puedo decir una cosa? Sí. ¿Por qué cree usted que no puede ser del interior el novelista que escriba la novela sobre el doctor Atilio Cornejo? Que prácticamente ya ha empezado el primer capítulo. Me vas a dejar caer en la tentación, entonces. No, realmente tiene que ser una gran novela, ¿no? Tiene que ser una gran novela. Lo veo así una especie con un escudero caminando a la par, una cosa así, una cosa de diálogo se me plantea. Hay que ponerse a leer, tendría que leer mucho más profundo, ¿no? Yo te digo por respeto a los escritores salteños de la capital. Y bueno, uno es tucumano, es medio intruso de afuera, una cosa así. Entonces se metió en la casa de Atilio Cornejo. No, seguro. No, ya está el tocado por la vara de él, ¿no? Exactamente. Muy lindo. Nos felicitamos. Bueno, la verdad. Muchísimas gracias. Lo que uno nos conoció, que somos de afuera, tenemos una idea de lo que fue Atilio Cornejo, por lo que escuchamos en las reuniones, pero gente que vive en Salta, que vivió en Salta, es un personaje. Sí. Sí, yo tengo un recuerdo muy bueno. Gracias. A mí me encanta de chica ir le decía a mi padre, ¿por qué no vamos a los de Atilio? A mí me gusta todo lo que tenía los pies, todo lo que es historia. Vamos, así Atilio me explico un poco y bueno. Así lo conocí, bueno, aparte de verlo en la calle, el parentesco que uno tiene. Pero de esa generación que hay sí, bueno, de la generación muchas gracias.